el gran problema del ser humano es la codicia, ¿no? Nos interesa solamente lo que genera rentabilidad en el corto plazo, lo que nos da beneficio inmediato, y somos muy individualistas, ¿no es cierto? Simplemente vemos lo que nos beneficia o nos afecta a nosotros, poco importa lo que esté más allá. Yo creo que ha llegado un momento en la etapa de la humanidad que debemos ir mucho más allá de esos aspectos de ahí, porque hay expertos que dicen que debido al tema del cambio climático y otros problemas, nos quedan con suerte de 10 a 20 años más. Yo creo que no tenemos un referente fuerte. Lo único que nos queda, me parece a mí, que es la selección. ¿No es cierto? Cuando juega la selección, ponemos la camiseta de Ecuador y todos somos de Ecuador, pero creo que como país nos falta tener muchos más referentes. El otro gran problema, ahora que me hiciste pensar en la pregunta anterior, un elemento fundamental es la cooperación. O Mm. sea, solos no vamos a llegar a ninguna parte y hay que estar claros que tienes que llegar a cooperar con los demás, ¿no? Y en seguridad no es algo distinto porque la forma en que tú combates la inseguridad es tratando de organizar a la gente que vive alrededor tuyo, en tu edificio, en tu barrio, etcétera, y repartir tareas, ¿no? Decir, bueno, nosotros vamos a chequear lo que son carros sospechosos, ustedes motos o gente sospechosa. Vivo aquí, ya tengo un local chiquito, entonces como 15 años. Busquen no competir, porque a Con veces 300 clientes piloto. hola cracks, el día de hoy tenemos un invitado, fue nuestro primer invitado cuando iniciamos esta aventura en el podcast. Es un placer, un privilegio también tener en la sala de cracks a Jean-Paul Pinto. Él es futurista de temas de seguridad y escritor de ciencia ficción. Mi querido Jean-Paul, qué gusto tenerte casi a los 4 años en Cracks. Bienvenido. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo el día de hoy. Bueno, ya son un poquito más de 3 años, ¿no? Recuerdas que el webinar que hicimos fue a principios de la pandemia. Hablamos de esto del 2020, primeros meses del 2020. Así que, claro, ni sí tienes razón, ya son 4 años de esta primera experiencia que hicimos. Faltan par meses nada más. Y bueno, pues contento de estar el día de hoy contigo y de compartir otras experiencias de nuevas, ¿no? Que es un poco lo que seguramente le interesará a la audiencia del programa. Gracias, gracias Jean-Paul por estar aquí. Gracias también a ustedes, amigos, que se conectan semana tras semana a esta experiencia de poder compartir esto que nos apasiona, la innovación, los negocios, pero también estos temas que nos atrapan. Jean-Paul, bien lo que tú justamente traes a la mesa es un contexto muy, muy interesante. Recordarás, estábamos en ese momento conversando sobre los cisnes negros que decíamos que aparecen, cuando estos aparecen, pues los escenarios cambian. Casi 4 años después estamos en otro momento con otro cisne negro. Y bueno, antes de ir al tema que nos compete esta noche, cuéntanos un poquito antes, ¿quién es Jean-Paul Pinto? Ya, bueno, bueno, mi carrera, yo soy una persona que tiene varias carreras. eh, evidentemente, yo comencé con los temas de administración, de marketing. Lo que más me gustaba a mí era el mercadeo, el merchandising, por ejemplo. Mi tesis de pregrado hice sobre merchandising en la Católica. Después fui a Francia, ¿no es cierto?, a hacer una maestría justamente en marketing porque me apasionaba ese mundo de ahí, pero como que me saturó. Y de ahí yo subí hacia París. Y ahí, en cambio, descubrí un poco el mundo de la perspectiva, el mundo de los estudios de futuro. Yo en mi primer libro describía pues a un amigo, colega de la Católica que ya está jubilado, que alguna vez me decía, bueno, si algún día vas a París, estudia prospectiva. Y realmente en ese momento no entendí qué era, me prestó un libro también de un colega colombiano que comencé a leer, pero que no entendí nada y lo dejé ahí. Y total, por esos azares de la vida, caí en una universidad donde justamente se enseñaba la perspectiva y entonces me presenté, hice una entrevista, ¿no es cierto? El francés seguramente que estaba al frente mío se habrá dicho, bueno, este ecuatoriano aquí en París, ¿qué hace? Aceptémosle nomás mm, para ver qué es lo que ofrece, ¿no? Y me aceptaron y estaban haciendo una pasantía en una multinacional ahí que tranquilamente podía haber hecho carrera y tener una vida tranquila. Pero me apasionó tanto el mundo de la perspectiva que dije, no, eso no quiero y quiero meterme de lleno en los estudios de futuro. Y eso fue el año 2002 que comencé a estudiar el tema de la perspectiva.
y saqué unos certificados de competencia, de ahí regresé a Ecuador, comencé a trabajar mucho el tema con militares, con Fuerzas Armadas, con la policía, porque realmente eran los principales consumidores de escenarios en el Ecuador en ese momento. Y de ahí volví otra vez a París en el 2008, saqué mi maestría en temas de estudios de futuros y de ahí ya comencé a trabajar en el sector público, sobre todo en temas de seguridad, de inteligencia, que es un poco mi área de expertise actualmente. El año pasado hice más de 100 entrevistas en radio, en televisión, para medios locales, internacionales sobre las problemáticas de seguridad. Estas semanas también he estado bombardeado de todas partes por todo lo que está pasando, entonces ha sido chévere hacer opinión pública, me encanta hacer opinión pública, me encanta sugerir, recomendar ciertas cosas, hacer un análisis crítico de lo que está pasando y aportar, porque siempre cuando uno hace este tipo de cosas no es porque quiera hablar de mal de nadie, del presidente, de los ministros, de lo que sea, sino es aportar, recomendar y sugerir caminos de acción, que es un poco lo que yo creo que me interesa hacer. Entonces, tengo un camino ligado a al estudio futuro. Estuve en París el año pasado, en octubre, con gente de los 5 continentes hablando sobre el fin del mundo desde la ciencia ficción, hablando sobre las ciudades del futuro desde el cyberpunk, ciudades de alta tecnología pero completamente deshumanizadas. Fue otra ponencia que se da. Entonces, mi primer campo es el marketing, pero el que más me gusta son los estudios de futuro, la innovación desde ahí, la ciencia ficción porque mi tesis doctoral, cierto, hice una tesis doctoral también después de eso en Colombia, en Cali, estuve 4 años ahí, hice un metamétodo básicamente para imaginar, ¿no es cierto?, cómo se puede imaginar y materializar el futuro usando ciencia ficción y diseño especulativo, que es un poco el tema de mi tesis, que es un metamétodo, ¿no? Y de ahí, bueno, he regresado un poco a trabajar en temas de consultoría, de capacitación, pero esta vez ya un poco haciendo estudios del futuro desde la ficción, desde el diseño, que es un poco lo que me apasiona. He estado bastante ahora en el sector privado ahora. Voy a regresar un poco también a hacer cosas en el público y quiero trabajar mucho en los GATS también, ¿no? Entonces, mis campos siempre han sido el futuro, la innovación, la planificación, los escenarios y ahorita la ciencia ficción. Y mira que mi proyecto, vamos a hablar de mis libros, pero ahorita mi proyecto actual es, tomé mi tesis de doctorado y voy a hacer una trilogía. Ya mi primer libro está listo, es el primer libro de teoría. Ya, Entonces, ahí lo que hice fue un análisis desde el 1957, que es la fecha fundacional de la prospectiva, hasta el 2009, los autores que hablan del tema para identificar conceptos claves y conceptos de fundación de la disciplina. Y después comparé eso con libros ya del 2009 al 2020. Y ahí en el libro también hay temas ligados a la innovación, al pensamiento estratégico, a los temas de construcción de visión de futuro, de una perspectiva más operacional. Entonces, son unas 125 páginas que acabo de mandar a mi editora en Cali para que lo vaya chequeando poco a poco. Hasta eso estoy en el libro 2, que en cambio ese es estrictamente la hibridación entre perspectiva, ciencia ficción y diseño. La relación entre perspectiva y ficción, perspectiva y diseño, la ciencia ficción como tal, el diseño como tal, los diferentes tipos de diseño especulativo, design thinking, diseño crítico, etcétera, hasta demostrar que sí se puede hacer eso. Pongo el metamétodo que yo propongo y al final un caso de estudio, que creo que fue un poco sobre lo que hablamos cuando me entrevistaste hace 4 años, que fue un caso de estudio que hice en la Universidad de la Costa en Barranquilla. Trabajé un escenarios para ellos al 2035, pero desde la distopía, desde claro. el peor escenario posible. Entonces usé ficción, diseño y hice escenarios de cómo se vería la universidad en su peor momento al año 2035. Entonces sigo en esos procesos. Entonces, estoy haciendo la trilogía. Entonces, estoy en el segundo libro y el tercero va a ser un libro solo de ficción, pero desde la teoría. Es decir, se puede innovar desde la ficción, se puede hacer temas de políticas públicas, se puede hacer temas de ecología, temas de seguridad. Entonces, la idea es mostrar que la ficción puede ser un método, una herramienta interesante para hacer política pública o hacer estrategia empresarial con fines de innovación. Ese va a ser el libro número 3 que voy a sacar como aporte de mi tesis, ¿no? Y luego sí voy a continuar con la trilogía de mi libro del colapso. Acabé mi libro del colapso, el pre-colapso. Ahora me tocará escribir el colapso de la civilización y después el post-colapso, porque también evidentemente los que queden vivos, los que quedarán vivos, en todo caso, nosotros no sé si quedemos, pero los que queden vivos tendrán que aprender a sobrevivir, aprender a usar instrumentos, a hacer fuego, sin tecnología, ¿no es cierto? Sin luz, tal vez sin sol. Entonces, de ambientes apocalípticos, ¿no? Entonces, ese va a ser un poco mis proyectos así para este año, que son un montón de escribir.
Y esa es la nueva faceta, ¿no? Que con la pandemia, con todo lo que pasó, acabé mi tesis de doctorado y realmente me dio ganas, primero de hablar. Entonces, Ya. yo te quería agradecer porque tú viste el chance de hablar y eso desencadenó un montón de entrevistas, como 50 entrevistas en toda la pandemia. Y cuando uno acaba un doctorado, lo que más quiere hacer es hablar, comunicarse. Y claro, estábamos en pandemia, entonces yo dije, miércoles se fregó todo porque voy a quedarme encerrado en el departamento y no voy a tener con quién hablar ni intercambiar nada. Y realmente fue al contrario, me encantó, me invitaban de diferentes partes, entonces me pude desahogar mucho lo que en esos 4 años de trabajo del doctorado los pude desahogar y luego se me vino la vena de escribir, ¿no es cierto? En cambio de escribir porque hice esta charla en la Universidad de la Costa sobre los 7 futuros de la humanidad y luego dije, ¿por qué no hago un libro sobre eso? Y de ahí se dio el libro de ficción que vamos a ver. Y después, como estaba trabajando sobre temas de colapso en seguridad, dije, ¿por qué no escribimos un libro sobre el colapso de la civilización? Y de ahí surgió este segundo libro y la trilogía que estoy comenzando a hacer, ¿no? Entonces, eso es un poco para no le agrade mucho, pero he hecho muchas cosas en estos años y Wow, bueno, ahorita tengo mi vena de escritor abierta ahí. qué salvaje, qué salvaje. Salud por eso, Salud, salud por salud, eso. salud por eso, Jean-Paul. Salud, Val. Eh, para las personas que te acaban de conocer, te acaban de escuchar y que están muy poco relacionadas con la prospectiva, ¿qué podría ser la prospectiva en términos sencillos? Ya, mira, la perspectiva nació como una actitud frente al tiempo. Un filósofo Gastón Berger en el año 55, 57, él se quejaba mucho de que la gente veía mucho hacia atrás, tenía una actitud muy retrospectiva, es decir, miraba, en las escuelas también él decía, se enseña mucha historia, y él decía que deberíamos tener una actitud mucho más prospectiva, es decir, mirar más hacia adelante, ¿no es cierto? Que nos interese más el futuro, que nos preocupemos más sobre el futuro, porque evidentemente ahí vamos a vivir el resto de nuestra vida, según un parafraseo de una frase de Woody Allen. Entonces, eh, eh, desde ahí diría yo que surgió un poco el interés y la preocupación, sobre todo en la escuela francesa, de que debíamos un poco pensar más en el futuro, de que el futuro se podía estudiar, de que el futuro se podría construir, el futuro se podría crear, y que había metodologías y sistemas de pensamiento y otros para que podamos explorar el futuro. Me parece que el concepto es de exploración en un tiempo y después de creación, e inclusive de modificación del futuro. Entonces, existe el mundo, gente en el mundo entero. Como te decía, en octubre estuve en el evento de la World Future Studies Federation, la Sociedad Mundial de Futuros, que agrupa gente de todo el mundo que se dedica a hacer esto, analizar el futuro de las tecnologías, de la ecología, de la humanidad, de las empresas, del trabajo, qué sé yo. Entonces, presentaban ponencias sobre diferentes temas. Por ejemplo, también me encantó, hay gente que ya está haciendo juegos del futuro, haciendo gamificación del futuro, y en lugar de usar herramientas sofisticadas y serias y no sé qué, hacen juegos. Y a través del juego, la gente piensa sobre el futuro y comienza a pensar sobre tendencias, sobre rupturas, sobre escenarios, sobre estrategia futura. Pero realmente es un campo muy apasionante, ¿no? Pero lo que intentamos todos que estamos en el área es hacer que la gente le interese el futuro, se preocupe del futuro, quiera construir el futuro, y después de eso se decanta en el tema de implementar estrategias, ¿no? Acciones que permitan modificar, cambiar el futuro e ir hacia un escenario más positivo, un escenario más deseado, ¿no? Porque tú tienes dos formas de planificar. La una a mí me parece que es un poco idílica, ¿no es cierto? Que es el escenario rosa, la utopía, que es pensar que en el futuro todo va a ser mejor, pero como están las cosas, más bien tenemos que pensar que el futuro puede ser algo muy desagradable. Entonces tú planificas en función de la distopía, pero no para que pase la distopía, sino para evitar la distopía y que esa distopía que tú ves como que te sacuda, te pegue un chirlazo y tú decidas implementar acciones para nunca terminar ahí. Entonces, el efecto del temor, del miedo, es interesante porque le permite a la gente ser más creativa en sus decisiones porque se siente que no debe llegar a edad, entonces como que implementa más acciones, ¿no? Entonces, eso te diría un poquito de lo que implica el tema de interesarse en el futuro como tal, ¿no? Qué bacán esta abreboca que pones sobre la mesa. Y bueno, hay tantos temas ahí que podríamos abordar, pero vamos paso a paso. Hay una frase muy bacán que me gusta de Tony Robbins, que dice que los malos tiempos crean gente fuerte. La gente fuerte crea buenos tiempos. eh, y los buenos tiempos crean gente débil. Frente a este escenario que estamos viviendo, partamos
primeramente desde la esfera, digamos, global, digamos, cómo interpretar, porque otra vez, si abrimos el gran angular, ese es un escenario que tenemos. Pero al mismo tiempo que pasa eso, también podemos ver otros temas que están relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, especialmente gente que está haciendo cosas para resolver el problema del océano, la contaminación del océano por plásticos y cosas de esas. Entonces, hay también cosas que suceden, ¿no? ¿Cómo, cómo mirar? ¿Cómo mirar? ¿Qué gafas nos ponemos para poder mirar esas cosas que pasan? Bueno, yo te diría que lastimosamente el gran problema del ser humano es la codicia, ¿no? Nos interesa solamente lo que genera rentabilidad en el corto plazo, lo que nos da beneficio inmediato, y somos muy individualistas, ¿no es cierto? Simplemente vemos lo que nos beneficia o nos afecta a nosotros, poco importa lo que esté más allá. Yo creo que ha llegado un momento en la etapa de la humanidad que debemos ir mucho más allá de esos aspectos de ahí, porque hay expertos que dicen que debido al tema del cambio climático y otros problemas, nos quedan con suerte de 10 a 20 años más para realmente sentir graves secuelas, graves consecuencias del tema del cambio climático y otros problemas más de sobrepoblación, alimentos, agua que estamos experimentando, porque a veces pensamos que porque nosotros no tenemos un problema, ese problema no existe. Pero realmente a nivel mundial hay gente que tiene graves problemas ligados a la alimentación, al agua, a la sobrepoblación y a la violencia como tal. Entonces, realmente si no damos una vuelta de timón fuerte, vamos a sufrir las consecuencias dentro de poco tiempo, ¿no? Y siempre hablando de ficción, me parece que lo que mejor permite ejemplificar lo que podríamos llegar a vivir es la película Elysium, que no sé si viste tú, ¿Ya? eh, que es un poco la visión de Elon Musk. Mm, Elon Musk no quiere salvar a la humanidad de la pobreza, la corrupción, el hambre, la inequidad. Él está gastando sus millones en el tema del espacio. Él claro, quiere colocar 1 millón de personas en el espacio. Entonces, ese millón más rico de humanos va a tener la suerte de vivir en el espacio, mientras el resto vamos a estar en un planeta casi sin recursos peleándonos por lo poco que queda. Ese es un poco el futuro de la humanidad si es que no hacemos cambios serios, si no nos ponemos de acuerdo en todo, ¿no? Mira el tema de temperaturas, nos decía que el punto de no retorno es el incremento de 1,5 grados y actualmente estamos en 1,2, 1,3, no muy lejos de ese punto de no retorno. Entonces, no es un juego, no es algo banal, pero yo lastimosamente, como digo, el ser humano no es racional y realmente va a comenzar a actuar cuando ya estemos por encima del 1,5, cuando ya sea un tema irreversible. Lastimosamente, la historia del Homo sapiens nos demuestra que somos poco racionales, muy emocionales y que actuamos a veces de manera un poco tardía, ¿no? Entonces, bueno, es triste decir eso porque cuando me preguntan sobre estas cosas, yo digo que no es que le tenga mucha fe a la humanidad, ¿no? Pienso que los animales por momentos son mucho más racionales que nosotros. Nosotros somos animales, también lo hemos olvidado, ojo. claro, Nuestra arrogancia, ¿no es cierto? Nuestro egocentrismo nos hace pensar que hemos dejado de ser animales cuando eso es falso, ¿no? Lo que pasa, como dice Harari, es que en un punto en la historia de la humanidad nos volvimos los animales más importantes en la escala, pero esa es otra historia. Pero antes de que eso pase, éramos animales como una jirafa, un león, éramos igual o menos importantes que ellos. Pero unos cambios genéticos a nivel del cerebro, unas mutaciones, hicieron posible que el ser humano tenga unas habilidades que el resto no tenía, ¿no? Y Harari menciona una cosa bien interesante. Él dice lo que nos diferencia de otros animales es primeramente la capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Dice que podemos trabajar en una visión justamente de futuro y todos hacemos lo mismo, y sin conocernos, porque tú puedes ver en un estadio, ¿no es cierto?, que la gente grita la misma canción y apoya al mismo equipo, pero nadie se conoce. claro, Pero sin embargo, tienen esta capacidad de trabajar en conjunto. Y actualmente lo vamos a ver en el tema de seguridad. Mucha gente ahorita está trabajando en conjunto sin siquiera conocerse, pero nuestros animales más cercanos, en cambio, no trabajan así, ¿sí? Ellos trabajan así, pero para trabajar necesitan intimar, necesitan tener relaciones sexuales entre ellos para conocerse bien, y ahí sí deciden cooperar y pueden cooperar. El ser humano no necesita llegar a esos extremos, entonces lo que realmente y otra cosa es que somos grupos flexibles, ¿no? Porque las hormigas, tú sabes que hacen un trabajo magnífico, jerárquico, organizado, disciplinado, pero no se salen de su tarea. claro. Si la que es obrera no puede ser reina y nunca va a soñar en ser la reina de todos, es obrera y morirá así.
y sabe que su rol es ese ahí. En cambio, el ser humano sí es flexible en sus comportamientos, en sus interacciones con los demás. Entonces, hay cosas que nos permitió las modificaciones genéticas, pero los animales no se beneficiaron y que explica por qué estamos, digamos, en el top de la escala, pero el estar en el top de la escala nos ha implicado el antropoceno, ¿no? Modificar el planeta, dañar el planeta, y implica, ¿no es cierto?, tal vez la extinción del ser humano. Lo que se dice que ya ha comenzado la sexta extinción masiva y que en esa sexta extinción masiva los seres humanos también están incluidos, ¿no es cierto? Y en el futuro van a haber no humanos, sino posthumanos, cyborgs, humanos aumentados, pero el ser humano tal como lo conocemos hoy día va a desaparecer y saldrán otras especies orgánicas e inorgánicas que son los que van a poblar el planeta, ¿no? Es un poco lo que dicen algunos autores, algunas teorías, ¿no? Qué salvaje esto que comentas, porque, bueno, justamente conversaba con los estudiantes en unas clases que tengo ahí con estudiantes de marketing y decíamos, mírense Matrix, por ejemplo, pero la parte uno sobre todo, que es el origen de todo, ¿no? Donde ya hace más de 20 años que salió esa película, pero donde habla de inteligencia artificial, donde habla de realidad aumentada, en fin, todos estos temas que estamos viviendo actualmente. Nada más que con estos matices con los que estamos conviviendo. Ahora, aterrizando ya más el zoom a lo que estamos pasando en este momento como región, como país. Acababa de ver justamente un post de un buen amigo que decía, bueno, el asunto es de que en este momento Ecuador quedamos como más o menos hecho sándwich en medio de dos productores de narcóticos que están abasteciendo al mundo. Y nosotros, el país sin experiencia institucional, logística ni cultural para poder hacer frente a toda esta eh, presión económica, resultado de lo que tú acabas de mencionar hace un rato, ¿no? Codicia, etcétera, ganar en el corto plazo, de pronto estamos sometidos. ¿Cómo mirar ahora desde esta visión más a la criolla, más a la ecuatoriana, los días que están por venir, que estamos viviendo, pues? Ahora, evidentemente, lo único que tenemos como ventaja comparativa y competitiva, también diría yo, es el tema de la juventud, ¿no es cierto? Somos poblaciones sumamente jóvenes frente a una Europa y una Asia que comienzan a envejecer rápidamente. Entonces, yo te diría que nuestra ventaja va a ser eso y los recursos naturales, por supuesto. O sea, las dos cosas de excepción en el futuro son la pirámide de edades que tenemos y segundo, los recursos naturales. Porque en el futuro, las guerras del futuro van a ser por los recursos naturales. Y por eso la gente cada vez más le está poniendo el ojo a la Amazonía, por ejemplo, y seguramente se dirá que el Brasil no puede proteger eso y habrá países que querrán proteger eso y querrán quitarle al Brasil la Amazonía, justamente entre comillas, para proteger. Entonces yo te diría que tenemos esas cualidades, ¿no? Y lo otro yo creo que también es la alegría. Como región somos una región que a pesar de las circunstancias, de lo que estemos viviendo, no perdemos el humor, la alegría de vivir a pesar de que estamos sin dinero, estamos con miedo, con terror de lo que está pasando, somos un país subdesarrollado, estas cosas, ¿no? Estamos llenos de corrupción, muchas cosas, pero no dejamos de ver el lado positivo de las cosas, de hacer chiste de todo lo que nos pasa, a pesar de que son cosas sumamente graves, pero tenemos esa capacidad que los europeos no tienen, porque cuando tú vas allá, los europeos tienen un montón de cosas, pero no son felices. Los asiáticos tampoco, los jóvenes que más se suicidan son los chicos de Corea del Sur. Entonces Claro. uno dice, bueno, pero esos tipos tienen 10 veces más que los nuestros y los nuestros más bien son muy resilientes que ellos, ¿no? Entonces yo te diría que sí tenemos ciertas ventajas que a futuro deberíamos explotar. Ahora voy a poner el dedo en la llaga precisamente porque hace unas semanas atrás teníamos aquí en Cracks a un pastor, precisamente un buen amigo, líder espiritual en Ambato, donde preguntábamos, ¿no? Leyendo algún blog por ahí, que decía, bueno, si existe Dios, ¿por qué permite que exista la maldad? Entonces, lo que él decía es, el hombre se olvidó de dónde está la fuente de amor. Y al darle la espalda, pues da lo que tiene el corazón. Y si en el corazón hay
eh, maldad con todos sus aliados estratégicos, de eso vamos a estar rodeados, ¿no? No, para mí hay otra explicación, y esa explicación viene Como del la siglo ciudad de XVI, Dios, de un sacerdote jesuita que se llama de Molina, del siglo XVI. ya, Él habla de los temas de adivinación y tiene un documento que se llama como de la Concordia, más o menos. Entonces ya, él dice una cosa muy interesante, ¿no es cierto? Él dice, verá, Dios sabe exactamente lo que va a pasar en el futuro, es decir, Dios sabe si es que realmente mañana van a atacar los tiguerones, los lobos, que van a haber atentados y todo eso, pero Él no interviene en los asuntos humanos. Dios está para cosas mucho más importantes que la vida de un simple mortal. Entonces, y cuando yo le leía también a Orla Stapleton, un escritor de ciencia ficción, un filósofo, imagínate un filósofo que escribe ciencia ficción, que es apasionante, escribirle un filósofo, leer un filósofo así. Y él decía, claro, es que Dios tiene que estar en varias galaxias, ¿no? Entonces, tiene él tiene mucho trabajo, entonces está en una galaxia, en otra, él es el que crea las estrellas. Entonces, imagínate ponerle a él, ¿no es cierto?, a estar interesándose en un tema doméstico tuyo, mío, que si gana la liga, que si voy a... O sea, Dios no está para esas cosas, ¿no? Porque mm, además, si estaría, eso implicaría que el libre albedrío sería una ilusión porque el futuro estaría predeterminado. El futuro sería algo impuesto, algo que ya está escrito, entonces implicaría que el ser humano realmente no tiene y no dispone de un libre albedrío. Si el ser humano tiene un libre albedrío, implica que no hay ninguna fuerza superior que tenga manos sobre su destino, ¿no es cierto? Y que somos libres pensadores y que podemos cambiar el futuro. De lo contrario, es una ilusión. Entonces, yo lo que creo es, yo soy un agnóstico teísta, por si acaso, yo no soy ateo, soy agnóstico teísta. Yo lo que creo es que Dios nos dio a cada uno un camino base, pero fue tan inteligente que nos dio la capacidad de cambiarlo en todo momento, para bien o para mal. Es decir, lo que vos te equivocas vos. Nadie, no es que Dios te empuja, te pone el pie, vos mismo solito te friegas. Y cuando tú aciertas es porque tú aciertas, porque tú hiciste cosas que te permitieron ser exitoso. No es que alguien te ayudó. No, no, tu capacidad. Ahora, eso se acompaña también del rol del azar y la suerte, que existe. Eso también no hay que olvidarlo, porque tú puedes ser muy bueno en algo y realmente tener muy mala suerte y nunca figurar en nada y te quedas ahí. Y hay otra gente que no tiene tantas capacidades, pero tuvo suerte. Estuvo en el lugar indicado con la gente indicada y llega a tener cosas que el otro no va a tener nunca, porque nunca tuvo esa suerte. Entonces, hay gente que no cree en la suerte, pero realmente es un elemento bien importante en la vida de los seres humanos, del azar también, ¿sí? Porque tú puedes salir a la calle, ¿no es cierto? Y de repente, justo ese rato, pasaban unos ladrones, justo. Solo pasaron a esa hora, no es que estaban ahí hace 5 horas, pasaron ese rato y tuviste una mala experiencia. El azar. El azar te hizo que estés en un lugar equivocado al momento equivocado. Entonces, no hay que subestimar esas cosas, ¿no? Pero el futuro es una mezcla de eso, de azar, de suerte, de determinación, de estrategia y de capacidad de modificar el futuro. Entonces, a mí me encanta leer la de Molina, porque él habla de esta ciencia del miedo y él teoriza sobre el rol de Dios en la vida del ser humano y realmente tiene razón. O sea, no interviene en los asuntos humanos porque de lo contrario el libre albedrío sería una ilusión. Y por buenísimo, suerte no es así. buenísimo, buenísima esta parte aquí. Un buen amigo también que le conoces tú y que ha estado también aquí en Cracks, Rafael Roldán, eh, dice una cosa que me parece interesante en este momento ponerlo en la mesa y es el 99% de las personas quieren que son buenas y quieren que te vaya bien, dice él. Yo parto de ese principio. Nada más que hay veces que a veces nos encontramos con ese 1% y generalizamos, ¿no? Una experiencia ahí. Conversando días anteriores con algunos amigos, pues no sé si el ser humano, el latino, ecuatorianos, a veces tendemos a magnificar también, a veces cuando hubo alguna cosa que se salió del molde. Fuimos a un partido de tu mejor equipo, vele a Liga en el campeonato. Pero hubo mucha gente, no podíamos estar. De pronto, después de que llovió todita la semana, un día hace un sol espectacular, oh, sol de lluvia. Ahí lo mejor es el tema del budismo. ¿No es cierto? Es estar feliz con lo que se tiene, ¿no es cierto? Por eso me gusta mucho la filosofía del budismo,
Porque el budismo, ¿qué es lo que dice? Cuando tú no estás contento con lo que tienes y aspiras a tener más, es cuando se produce la infelicidad, ¿no es cierto? Se produce la frustración. Entonces deberíamos aprender a ser felices con lo que tenemos y no aspirar a tener demasiadas cosas, porque ahí se genera una expectativa entre lo que tienes y lo que deberías tener, y una frustración si es que eso no ocurre. Entonces, a mí me gusta mucho esa filosofía del budismo en ese sentido. Ok, volviendo nuevamente a nuestros días, tienes dos libros que marcan también este paréntesis entre nuestra primera conversación del 2020 y la conversación que tenemos ahora en el 2024. Eh, 2050, una aventura para 7 futuros posibles. ¿Cuáles son esos futuros, Jean-Paul? Sí, que es este libro que está aquí, ¿no? Ah, Ah, no, no, este del diálogo del colapso, es este de acá, este libro del 2050, que es el libro que saqué en octubre del 2022, ¿sí? Como te decía, di esta charla en Barranquilla sobre, me presenté con 7 futuros posibles, de acuerdo a lo que había visto en el doctorado y a otros documentos, y de ahí me surgió la idea justamente de escribir el libro, entonces creé los personajes del contexto, y ambienté una cafetería que queda aquí en Quito. Pero nunca escribí el libro en esa cafetería porque estábamos en pandemia y era un lugar cerrado. Escribí un poco en la misma calle, pero más lejos, hacia los que conocen Quito, hasta la 6 de diciembre, el Colegio Benalcázar, por esa zona, la ya. República Salvador de Irlanda, y ahí tenían un lugar abierto. Entonces ahí escribía yo en la tableta, después pasaba a la computadora y le fui dando vida a los personajes, ¿no? Entonces eso es un personaje que va a esta cafetería y consume 7 tés diferentes, 7 hierbas del oriente. Pues también me puse a buscar hierbas del oriente y cada día que iba se tomaba un té con esa hierba y tenía una mesera, Amparo, de unos profundos ojos azules, quienes servían en esa cafetería. Entonces, y cada vez que tomaba ese té, se transportaba a un futuro diferente. Entonces, a un futuro más tecnológico, a un futuro más ecológico, a un futuro más violento, etcétera. Entonces, esa es un poco la riqueza del análisis. En función de toda la información que yo tenía, yo dije, bueno, tal vez en el futuro vamos a vivir esos 7 futuros o una mezcla de ellos, y de ahí un poco surgió esa historia de este libro, ¿no? Uno de los detalles que hay en este libro es precisamente la vivencia de los personajes. Y ahí, con tu aporte desde la ciencia ficción y la posibilidad de generar escenarios de futuro, que esto tú lo has llevado en diferentes sectores, si quieres, desde la parte empresarial, pasando hasta la parte de la seguridad. Eh, ¿Cómo eh, una persona, un empresario, un líder de una organización, eh, puede, en función de esta herramienta de la prospectiva, eh, proyectar esas posibilidades? ¿Cuáles serían así como unas 2, 3 ideas de las que se podría agarrar como para proyectar posibilidades de futuro? La idea un poco es que si, por ejemplo, un gerente o un ministro, un secretario, lo que sea, cogen el libro, un poco les puede decir qué es lo que podría pasar. En función de eso puedan tomar decisiones. Pueden decir, bueno, entonces, si este futuro pasa, eso implica que deberíamos invertir más en esto, deberíamos gastar más o dejar de hacer esto y comenzar a hacer estas cosas. Entonces, los escenarios, los futuros siempre van a servir para la toma de decisiones, para decidir qué hacer en el futuro, qué no hacer, qué hacer, cómo hacerlo, ¿no es cierto? E implementar un plan, un proyecto para que tal o cual cosa suceda en el futuro. Ese es básicamente el interés de los escenarios. Ahora, en el otro libro, Diálogo sobre el colapso, Ya. es un escenario más apocalíptico de lo que nos comentabas Sí, antes. ese de ahí un poco, como yo trabajaba sobre distopías en ciencia ficción, comencé a leer varios libros de colapso. Este libro de Jared Diamond, primero leí de él Guns, Germs and Steel, que es impresionante porque es un libro que explica por qué ciertas civilizaciones fueron más avanzadas que otras y todos comenzaron desde el mismo nivel. Todos comenzaron de cero, pero algunas se volvieron mucho más evolucionadas que otras. Entonces era un análisis muy interesante del porqué de eso. Y pero después él tenía un libro sobre el colapso, por qué algunas civilizaciones colapsan y otras no. Entonces daba el ejemplo de la isla de Pascua,
de los mayas, de Groenlandia, ejemplos más recientes de violencias extremas de en Ruanda, por ejemplo. Entonces, un libro muy interesante. Y también otro de Taibo que se llamaba El colapso, los temas de ecocidio, unos conceptos bien interesantes. Entonces dije, ¿por qué? Y como yo había visto los documentales de Planet of Humans, de Michael Moore, de Home, también de Jean Arthus Bertrand, yo dije, ¿por qué no hacemos un libro del colapso donde ponga todas esas ideas? Y el libro un poco también tiene un personaje, entonces es una novela entre presente y futuro, porque claro, como es el precolapso, estamos hablando de los tiempos presentes, 2012, 2022, después del libro va al 2032 y acaba en los primeros días del 2042. Ahí se acaba el libro. Y pues se llama Diálogos sobre el colapso 2042. Entonces el personaje lo que hace es un docente, es un académico, como yo, y un poco tiene sus colapsos personales. Entonces tiene sus historias de desamor horribles, con varias personas. Entonces hay un paralelo entre el colapso personal de él y los colapsos de la sociedad. Entonces él va y da charlas, conferencias de por qué el mundo puede colapsar, o sea, la civilización humana puede colapsar, no el mundo. Entonces dice el colapso financiero, el colapso demográfico, el colapso de la violencia, el colapso del medio ambiente y explica por qué podría llegar a pasar eso y en qué circunstancias. Entonces, es un libro en el cual la gente va a poder encontrar cuáles son los tipos de colapso que podremos llegar a tener. Y queda claro que, claro, el momento que vamos a colapsar no es por un solo colapso, va a ser por varios colapsos simultáneos que se van a dar. Y no va a ser un proceso rápido, va a ser un proceso, digamos, progresivo hacia el colapso definitivo. Entonces, ¿qué es este límite que está acá? Es el diálogo del colapso que está acá. Entonces, es un libro sobre eso. Y mira que, como te decía, el año pasado di como estas 100 entrevistas en seguridad. Yo hablo del Haití del 2032. Ya. Entonces, a través del metaverso, con la persona, este personaje se va con una chica al Haití del 2032 y todas las políticas erradas que hicimos en el gobierno anterior de seguridad son explicadas en el libro y son explicadas del por qué son malas políticas, del por qué no son políticas técnicas. Entonces hablamos del tema del porte de armas, de la militarización, de un montón de cosas que no están bien y que no son técnicas. Entonces, eso me permitió resumir lo que había hecho en parte de algunos temas importantes y los coloqué dentro del libro para que la gente entienda por qué sí podría haber un colapso basado en la inseguridad, en la violencia extrema, que es un poco lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, el libro cuenta estos colapsos personales y los vincula con los colapsos de la civilización, y el libro se termina, ¿no es cierto?, cuando el personaje este, no voy a explicar de qué forma ni dónde, pero se da cuenta, ¿no es cierto?, que el colapso ha iniciado ya. Entonces, esa es un poco la trama del segundo libro. ¿Es tu autobiografía? Digo, es parte de tu autobiografía el libro que escribiste, Es este posible, diálogo hay sobre el rumores de que colapso. sea así, pero no estamos claros del tema. Pero Hay habrán rumores de señales, que dije. dicen eso, pero yo tampoco estoy seguro. Pero Entonces, habrá- hay cosas que van a ser reales y cosas que son fantasías, que son ficción en el libro, ¿no? Salud, 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 mi salud hermano. por eso. Salud por esos colapsos. Ahora bien, mi querido Jean-Paul, 200 años casi, me atrevo a pensar que quizás no han sido suficientes para poder encontrar nuestra identidad. Algo que nos venía uniendo quizás en el siglo XX era que teníamos un enemigo común y era el enemigo del sur. De pronto se firma la paz y hay otros imaginarios, quizás la selección nacional de fútbol, el deporte, quizás algunas glorias, Jefferson Pérez, eh, otras cosas que ocurren, quizás la gastronomía, pero resultado de esos búsqueda de identidad, quiero decir, para no decir crisis de identidad, búsqueda de identidad como colectivo, como país. ¿Consideras tú de que eso nos haya llevado al estado también donde nos encontramos en este momento? No sé, es difícil decir, ¿no es cierto? Es complicado decir qué es lo que, tú dices, qué es lo que puede ser un referente para nosotros, ¿no es cierto? Claro, Yo creo que ese es nuestro problema. Yo creo que no tenemos un referente fuerte. Lo único que nos queda, me parece a mí, que es la selección. ¿No es cierto? Cuando juega la selección, ponemos la camiseta de Ecuador y todos somos de Ecuador, pero creo que como país nos falta tener muchos más referentes. No somos un país de muchos referentes como tal. Tenemos gente excepcional que ha hecho cosas brillantes en diferentes partes, pero no es que seguimos mucho a esa gente o queremos ser como esa gente, ¿no? Yo digo que la gente aquí vive una vida promedio, como te digo, no piensa mucho en país. Este tema de la violencia nos ha vuelto a unir.
Yo veo mucha gente posteando cosas sobre la seguridad, los militares, la policía. Nos hemos vuelto solidarios, a pesar de la crisis, solidarios y queremos dar agua, comida. Entonces, eso es lo que nos hacía falta, más allá de que todo lo que esté haciendo en seguridad sea bueno o malo, creo que esto nos ha hecho tener un referente nuevo, interesante, donde a pesar de nuestras ideologías políticas, discrepancias, todos sabemos que hay que remar del mismo lado, estamos identificados con lo que está pasando. Sí creo que el gran problema nuestro es una falta de identidad de muchas cosas, ¿no? Eh, Mencionabas al inicio de tu exposición una frase que me pareció muy interesante y es de que eh, el ser humano trabaja en equipo sin conocernos. Eh, ¿Qué consideras tú que hace falta o que es necesario cultivar más dentro de ese paradigma para abrir nuestro corazón y sacarle mayor provecho a eso, que quizás está dentro o al alcance de nosotros, pero no lo vemos? Quizás está allí, pero quizás no lo alcanzamos a ver. Chuta, difícil. No me había hecho nunca esta pregunta ahí sobre qué es lo que podríamos explotar. Ah, es difícil decirme, es una pregunta de $1.000.000 que yo no me atrevería a contestar, sinceramente. Tengo curiosidad, sobre todo luego de tu experiencia en seguridad, trabajando con las instituciones de seguridad del país y luego de haber tenido también tu paso por el sector empresarial. ¿Cuáles ahí consideras que son como esas bisagras que juntan a eh, a estas orillas para poder remar hacia hacia ese horizonte donde quizás mucha gente quiere, un horizonte donde pueda darle la educación que quiere para sus hijos, pueda irse a su trabajo y saber que tener esa certeza de que va a regresar sano y salvo a casa? Ya, bueno, en los temas de seguridad me parece a mí que yo estaba hablando con una persona hace un momento antes de conectarme contigo, pero me parece que es fundamental primeramente el tema del trabajo en los territorios, ¿no? En los GATS, en los barrios, el tema de organización, de que la gente tenga un compromiso muy alto por la seguridad de los suyos y de todos, porque el otro gran problema, ahora que me hiciste pensar en la pregunta anterior, un elemento fundamental es la cooperación. O Mm. sea, solos no vamos a llegar a ninguna parte y hay que estar claros que tienes que llegar a cooperar con los demás, ¿no? Y en seguridad no es algo distinto porque la forma en que tú combates la inseguridad es tratando de organizar a la gente que vive alrededor tuyo, en tu edificio, en tu barrio, etcétera, y repartir tareas, ¿no? Decir, bueno, nosotros vamos a chequear lo que son carros sospechosos, ustedes motos o gente sospechosa, otros vamos a hacer el link con la UPC, con la policía, qué sé yo. Entonces, tener claro un poco que tienes un rol activo en la seguridad y que cada uno tiene que desempeñar un rol importante en esto, ¿no? Y que la organización, la planificación, la coordinación, el trabajo en equipo son fundamentales porque sin eso evidentemente no se va a poder hacer nada, ¿no? La forma en que se combate un coche, un atentado, un carro es eso, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, pero este carro no es del sector, ya lleva horas ahí y ¿qué está haciendo ahí? Entonces se crean canales de comunicación confiables, seguros, con autoridades, para que la gente vaya a ver ese vehículo y pueda decir si realmente tiene explosivos o no, lo que sea, gente sospechosa que está grabando, tomando fotos. Entonces, ahí va a ser muy importante el tema de organización, el tema de coordinación de trabajo en equipo, para poder neutralizar cierto tipo de amenazas y ser un apoyo a los estamentos del Estado. Justamente trabajar en conjunto con los metropolitanos, con la policía, etcétera, en combatir cierto tipo de cosas, ¿no? Y lo otro es la cultura de seguridad, que hablaba también con esta amiga, porque a veces nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Tenemos todas nuestras redes abiertas, entonces publicamos y nos compramos un carro, una casa, el trabajo donde estamos, el colegio donde van nuestros hijos, lo que sea. Y eso genera una información fácil para la criminalidad. Pues la criminalidad se nutre de toda la información que dejamos en la web, que dejamos en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, etcétera. Entonces nosotros también tenemos una muy mala cultura de seguridad. No nos protegemos, ¿no es cierto? O tenemos rutinas muy fuertes, ¿no es cierto? Salimos siempre de la casa a las 7:30 y cogemos siempre la misma ruta para ir al trabajo. Cuando realmente, si la gente que nos tiene chequeados va a descubrir eso, va a saber que siempre dejamos la casa sola pasada las 8,
sabe que siempre vamos a coger tal calle y sabe que el semáforo donde paramos va a ser a tal hora, a tal minuto. Sabemos que vamos solos, nadie nos acompaña, saben que no tenemos forma de defendernos. Entonces hacen ellos todo un trabajo de inteligencia para podernos secuestrar, robar, etcétera, o vacunar, ¿no? Simplemente extorsionar. Entonces, hay que tener realmente un análisis de riesgos y amenazas que cada uno tiene que hacer sobre si es o no vulnerable en una casa, ¿no es cierto? En un departamento. Por ejemplo, donde yo vivo siempre pienso eso, digo, ¿cuál es el punto más vulnerable que yo tengo? ¿Por dónde se podrían entrar? Si quisieran robarme, matarme, lo que sea, ¿por dónde entrarían? Y me pongo a pensar en todos aquellos puntos que pueden ser débiles y sobre eso hay que trabajar para fortalecer eso. Pero también implica, como te digo, trabajar con los demás, etcétera, pero es esa cultura de seguridad que nos falta, de protección, de análisis de vulnerabilidades personales, que tenemos que estar muy, muy, muy pendientes de eso, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es unas cosas que la gente puede hacer, justamente. Y como digo, a veces uno da papaya, se mete en barrios que no debe meterse, en sectores que no debe meterse, y realmente uno debe salir actualmente para lo estrictamente necesario. Entonces, ¿qué es lo necesario en el día? ¿Qué es lo estrictamente necesario? Esto de acuerdo. El resto, si puedo hacerlo en mi casa, por teletrabajo, a través del internet, hagámoslo. Y también yo creo que la pandemia nos enseñó también eso, que podíamos estar encerrados, pasar más tiempo en familia, haciendo más cosas en la casa, sin siquiera salir. Entonces yo no veo lío, ¿no es cierto? Porque la gente ahorita se conflictúa. Durante meses en el 2020 estuvo encerrada y la pasó bien y sobrevivió. Entonces, pero somos seres gregarios y la gente le encanta salir y que ir a una parte, a otra parte, visitar a alguien y no se da cuenta que en el camino puede sufrir atentados, puede estar en el lugar equivocado. Entonces, esas cosas son las que hay que pensar. Eso es parte de una cultura de seguridad que todos deberíamos tener. Qué bacán esto último que mencionas, sobre todo porque luego de la pandemia y más antes también, regresando a lo que mencionabas, pese a que nuestra cultura mismo, así estemos bien fregados, pero el humor no desaparece, ¿no? Resplandece por allí en alguna parte. Y el resultado de esto del confinamiento, antes por razones sanitarias, hoy por razones de seguridad, de pronto nos volvemos más familiarizados con estos entornos tecnológicos, metaverso, etcétera, que nuestros vecinos, pensaría quizás, dadas las circunstancias en las que estamos. Hace un ratico también mencionabas que nuestro capital social radica fundamentalmente en la cuota demográfica que tenemos, es decir, este es un país joven. De tu experiencia, ¿cuál consideras que son esas dos, tres pasos que como ciudadanos podemos dar hacia ese horizonte de la cooperación, considerando esto que has comentado? Bueno, como te decías, o sea, la idea es un poco de quitarnos el egoísmo. Me parece que uno de los grandes problemas de nosotros como humanos es el ser egoísta, ¿no es cierto? No, que no nos gusta que los demás salgan adelante si nosotros no podemos salir igual. Y creo que eso es un tema que hay que trabajar mucho, ¿no es cierto? Tú no tienes que sentir envidia ni egoísmo de lo que hacen los demás, porque en el Ecuador lastimosamente lo que pasa es que cuando te ven triunfando y te ven haciendo las cosas bien, te tratan de poner el pie y de bajar automáticamente, ¿no? Entonces es algo muy triste, pero deberíamos justamente más bien alegrarnos de que a los demás les vaya bien y ver cómo tú puedes contribuir para que le vaya mejor. Y el otro también viendo que tú le ayudas también te va a ayudar a ti y te va a ayudar a salir adelante. Entonces, yo te diría que el dejar atrás las envidias, el egoísmo para mí es un tema fundamental, ¿no es cierto? Y el otro me parece a mí que es, el otro tema que es fundamental es los temas de creatividad igual, la imaginación porque es lo que te va a permitir, ¿no es cierto?, hacer cosas distintas, innovar, hacer cosas completamente fuera de la caja de lo que los demás hacen, porque también somos un país en el cual copiamos mucho. Entonces a una persona le va bien, entonces le copiamos la idea, inclusive hasta casi el nombre, todo, la identidad corporativa, y le intentamos quitar clientes, ¿no? Y yo recuerdo en el Océano Azul te dice claramente que el objetivo tuyo no es quitar clientes, sino más bien ampliar el número de clientes y enfocarte en los no clientes de los demás, no en los clientes de los demás. Los clientes de los demás son de los demás y tú no deberías ir por ahí. Entonces, me parece que, sobre todo, hay rasgos negativos en nosotros que hacen imposible los trabajos de cooperación, la envidia, el egoísmo, ¿no es cierto? Y también, como digo, este tema de que no somos muy creativos, lo mismo que tiene seguridad, o sea, no se nos ocurre nada somos poco creativos en las políticas públicas, hacemos lo mismo,
Entonces eso no nos deja trabajar bien en equipo, progresar y todo eso, me parece que es fundamental. Y lo otro, evidentemente, es tener una visión de futuro. Entonces, no es suficiente trabajar en equipo, no es suficiente que seamos amigos, no es suficiente que sepamos colaborar. El tercer componente para mí fundamental es que todos tengamos una visión de futuro, es decir, ¿a dónde queremos ir? En 5 años, ¿cómo nos vemos? En 10 años, ¿cómo nos vemos? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y eso es lo que nos motiva todos los días a hacer cosas distintas, mejores y a pelear para que todos subamos. Vamos al último bloque, entonces, que nos permite conocer el lado humano que ya nos has contado algunas cosas, pero vamos a este lado humano de nuestros invitados. Eh, ¿Qué haces cuando apenas te despiertas y a qué hora ocurre eso? ¿Qué es lo que primero haces cuando te despiertas? Esa es una gran pregunta. Bueno, yo creo que lastimosamente en los últimos meses, por tema de entrevistas que tengo, no tengo mucha opción. Tengo que conectarme a mis entrevistas. Mañana tengo una a las 7:05 de la mañana, entonces no tengo mucha opción. Usualmente me levanto a mis entrevistas y, y lo otro que me levanto es, lastimosamente cuando no tengo entrevistas, es a ver mi celular. Y ahí es temas porque pierdes media hora o más tiempo viendo el TikTok, el Instagram, pero yo lo veo porque es mi trabajo, porque necesito ver los comentarios, opiniones, análisis de la gente del área, entonces necesito confrontar puntos de vista. Entonces me quedo realmente trabajando una media hora, una hora sobre varios temas, ¿no? Y de ahí a entrenar, a hacer el kickboxing, claro que cuando no haces me hace falta, ¿no? Si pudieses montarte en el DeLorean y volver al Jean Paul que se está graduando de bachiller, está poniéndole el birrete, la capita, ¿qué le dirías? Es una gran pregunta, ¿no? O sea, sobre todo que no tenga miedo del futuro, que se arriesgue, que tome más decisiones arriesgadas, que corra más riesgos. eh, y que sobre todo decirle, mira, tú te vas a arrepentir no de las cosas que hiciste, sino de las cosas que no hiciste, porque yo sí, a mis 48 años, yo me arrepiento de las cosas que no hice, ¿sí? Por ejemplo, de las chicas con las que yo no salí, que nunca les dije nada, de los lugares que no fui a visitar, de muchas cosas que no hice. Yo no me arrepiento de todas las cosas que he hecho, porque he hecho cosas buenas, otras muy malas, pero yo me arrepiento de las cosas que realmente no he hecho, ¿no? Entonces yo le daría sobre todo este consejo de que arrepiéntete de las cosas que no haces, ¿no? De lo que vas a hacer, así que arriésgate, dale. Nos has mencionado algunos fuentes de inspiración. ¿Cuál es tu fuente favorita de inspiración, de donde sacas la energía para conquistar el mundo? Bueno, yo diría que una de esas es esta, ¿no? Salud, Pablo. Saludcita. Es el vino, ¿no? Algunos ya dicen que debería estar en Alcohólicos Anónimos, pero en mis libros siempre se escriben así, siempre tengo una copa de vino al lado mío, ¿no? O un Jack Daniels. Cuando tengo la suerte de tener un Jack Daniels, me inspira, entonces, porque te pegas un trago o dos y eso como que te disipa, te relaja. Entonces, yo me inspiro mucho en eso. Lo otro que me inspira mucho, mira, yo no soy una persona de trabajar mucho en ambientes cerrados, a excepción de la pandemia que realmente me obligó a estar en un lugar, en la mesa del comedor, ¿no es cierto?, sentada haciendo mi tesis. Eh, eh, a mí me encantan mucho los lugares abiertos. Me encantan los lugares abiertos, entonces yo cada vez que puedo lo que hago es trabajo en lugares abiertos, pues en cafeterías, en restaurantes, en sitios donde yo puedo sentarme y hay un espacio abierto. Como la pandemia nos obligó también a este tema de no estar en lugares cerrados cuando ya nos dejaron salir, a mí me encanta eso, ¿no? Me encanta eso. La otra fuente de inspiración es viajar. Yo intento viajar al menos una vez al año a un lugar distinto, entonces esto me trae nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas, confrontarme a nuevas culturas, conocer gente nueva. Entonces yo te diría que eso también es una fuente de inspiración total, ¿no es cierto? Viajar, el vino, ¿no es cierto? Los lugares abiertos. Y bueno, la otra cosa es, claro, la persona que está a tu lado, tu pareja o una mujer, siempre para los hombres por lo menos las mujeres siempre serán una fuente de inspiración importante para muchas cosas que hacemos, por supuesto, ¿no? Y mira que en mi primer libro yo decía una cosa bien interesante. Lo otro es, para mí, la curiosidad. Yo soy un tipo muy curioso. O sea, me gusta conocer de muchas cosas, sobre todo de las que no sé.
Y eso implica que me gusta leer mucho. Entonces, soy un tipo muy curioso, que busca muchas cosas, que se informa de muchas cosas. Creo que algo que es importante en un ser humano es la curiosidad, ¿no es Mm. cierto? El deseo de aprender, de leer, de curiosear cosas. Esto me parece que también es fundamental. En este tiempo que tienes toda una carrera prospectivista, ¿cuáles consideras que han sido dos eh, prácticas que te han dado resultado y que nos puedas recomendar? Bueno, mira que las de seguridad, tristes pero interesantes, porque recuerdo que en el 2008 hicimos unos escenarios para el ejército ecuatoriano, con el actual, el que hasta hace poco fue subdirector de inteligencia, un general del ejército que ya está retirado. Hicimos unos white cards o unos cisnes negros, y ahí hablábamos de una revuelta militar por los temas de la Constitución del 2008 y que era aplacado por la policía. Entonces había un enfrentamiento entre policías y militares por los temas de la nueva Constitución, del ISFA, etcétera, pero era una revuelta militar. Y esto era el año 2008. Y en Mm, el 2010 me volvieron a contratar para actualizar ese trabajo y volvimos a hacer un escenario bastante similar a ese. Y eso fue en agosto del 2010, un mes antes del 30 de septiembre, justamente. Y esta vez volví a hacer un trabajo de inteligencia igual para el CIES. Y, y conforme estos 2 años iba incrementándose la violencia en el Ecuador, con la persona que me contrató decíamos, oye, pero estos escenarios están pasando. Hicimos en el 2021 y no te puedo mostrar por temas de confidencialidad o te mostraré una foto de una cosa chiquita, pero en el escenario que hicimos en el 2021 hablamos de un conflicto interno armado en el Ecuador. Y claro, y la gente, y yo les llamé ese escenario Ciudad Gótica. Y claro, la gente del CIES de inteligencia dijo, no, pero ¿cómo Ciudad Gótica? Toda la ciencia ficción. Claro, no, lo que siempre te tratan de invalidar. ya. Y al subdirector le digo, mira, aquí está. Hey, ahí está. Conflicto interno armado. Ahí está. Lo que estamos viviendo actualmente, decreto 111, escrito hace 2 años. Porque alertamos y dijimos que si no se hacían cosas rápidas, íbamos a terminar en un conflicto interno armado. Y es exactamente lo que estamos viviendo actualmente. Y también el otro ejemplo es de la Universidad de la Costa en Barranquilla, que estuve en el 2019, justo antes de la pandemia. Entonces, yo me acuerdo que usamos diseño para hacer el tema de prospectiva y les pedí a los empleados de la universidad y estudiantes que me dibujen qué es lo peor que le podía pasar a la educación superior en el futuro. Y comenzaban a dibujar diferentes cosas. Y todos los dibujos que hicieron era de una educación virtual. Entonces dibujaban un Homero Simpson acostado con muchos dispositivos, me pusieron un dibujo con educación entre pantallas. Es decir, todo lo que nos pasó en la pantalla, ellos dijeron que era lo peor que nos podía pasar. Y era increíble, muchas cosas que vimos en ese estudio, en la pandemia lo vivimos y fue impresionante, impresionante de muchas cosas. Y recuerdo que en un ejercicio que hicimos en una universidad en el centro del país, le hice trabajar sobre una matriz de cisnes negros y esto era mayo del 2019. Y la gente dijo, un cisne negro para nosotros es una pandemia. No sabemos cuál va a ser ni cuándo va a pasar, pero si algún día hay una pandemia, esto va a ser grave para nosotros. ¿Por qué? Porque el 70% de estudiantes nuestros son de otras ciudades, no van a poder venir a estudiar acá, y nuestros estratos de población de estudiantil son de estratos muy bajos, entonces no tienen acceso a la tecnología. Entonces el día que haya una pandemia para nosotros va a ser un desastre, porque los chicos no van a tener acceso a la tecnología y segundo, no van a poder venir acá. Y en la pandemia yo les mandaba esto a este grupo de trabajo, decía, mira, aquí está, lean ahí en la matriz está la palabra. Pero como te digo, esto es triste porque alertas tú de muchas cosas, pero como no se toman decisiones, no te preparas, te coge imprevisto. Y no hay cosa más triste en los temas de futuro que anticipar un futuro que termina pasando porque no se tomaron las decisiones oportunas para que no pase. Eso es lo más triste en trabajos de inteligencia y seguridad, es la cosa más triste que puede haber. Hago un paréntesis en esta parte aquí porque me parece muy chévere esto que acabas de decir y es, ¿cuáles consideras tú esas señales que te anticipan esos escenarios distópicos en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito, sea en tu vida personal, sea tu trabajo, sea
construyendo políticas públicas, porque hay señales que de pronto, como conversábamos antes, de pronto están al frente tuyo, pero no los ves. Es lo que te decía, ¿no es cierto? Los temas de creatividad e imaginación. Porque dentro de lo que trabajamos están las matrices de ruptura de cisnes negros. Y la gente tiene que imaginarse eso. Y que tiene que ser buena imaginando eso. ¿Qué rupturas pueden pasar? Deseadas o no deseadas. ¿Qué cisnes negros pueden presentarse? Entonces, es un trabajo de imaginación y de creatividad. Y por eso yo uso ciencia ficción, porque eso le permite a la gente salir de la caja, salir de la realidad. Entonces, para llegar a ser buenos en esto, necesitamos mucha creatividad, mucha imaginación, y la herramienta que utilizamos de ahí es la ficción. Lo que necesito realmente poner en los registros de Matrix, de Fahrenheit 451, ¿no es cierto?, de Crónicas Marcianas, etcétera, para que la gente realmente piense en cosas extremas, disruptivas, y eso coloque en los escenarios. No quiero finalizar sin antes agradecerte, Jean-Paul, por haberte tomado este tiempo, haber tenido una tertulia bastante amplia. Salud por todo eso. Salud, salud, salud por eso. Y también por estos dos libros con los que contribuyes a su vez para poder seguir imaginando el futuro. 2050, una aventura para 7 futuros posibles, y diálogos sobre el colapso 2042. Vamos a dejarles en la caja de comentarios los enlaces hacia esos libros. Eh, Compren esos libros de Jean Paul, lean esos libros, comenten esos libros y vean cuánto de esos escenarios consideran de que existe la posibilidad de que se realicen. Va a ser muy útil esa parte. Gracias, gracias Jean Paul por aportar esa parte. Y quiero, Gracias a ti, Marlon. Han sido 2 horas de conversación súper interesante. Hagámosle por bloques para que los videos no sean muy largos y bueno, pues creo que hemos hablado de un montón de temas. Ha sido muy enriquecedor. Me he disfrutado mucho de este diálogo, pues, y contento de haber estado luego de 4 años nuevamente, pues, dialogando sobre temas que me parece que son trascendentales, son importancia para el país, para los jóvenes, para la sociedad. Así que muy contento de haberte acompañado el día de hoy. eh, si pudieras escribir un titular en un medio que sabes que lo va a ver un público con el cual nunca más vas a tener contacto, una comunidad donde nunca más vas a tener contacto, ¿qué diría ese titular? Puede ser muy largo o muy corto, no importa. Yo diría una frase que a mí me encanta, que es de Gastón, de Bertrand de Juvenel. Él decía que estudiar el futuro es como un relámpago en medio de la noche, que te permite iluminar y detectar de mejor manera, más fácilmente, los objetos del deseo. Tu mensaje final, Jean Paul. Tenemos que pensar más en el largo plazo. Hay que darle más importancia al largo plazo. Las soluciones para los problemas que tenemos están en el largo plazo, no están en el corto plazo. Y eso implica ser más resilientes y antifrágiles frente a todo lo que nos está pasando, que cada golpe que recibimos, cada patada que recibimos, nos haga más fuertes, nos haga indestructibles y antifrágiles. Esa sería un poco mi recomendación final. Gracias nuevamente, Jean Paul. Gracias por todo este tiempo. Gracias por haber aceptado ser nuestro primer invitado hace 4 años y que nos ha catapultado hasta este momento. Eh, Somos los mismos, pero no somos los mismos. Como dice ese Somos proverbio. mejores, menos jóvenes, pero somos mejores. Eso es. Salud, salud por eso, mi Salud querido por Jean eso, Paul. mi querido amigo. Salud, salud. Y Como ya se acabó el vino, yo no puedo seguir hablando porque está en contra de mi religión, así que es imposible. Y gracias, gracias hermano por todo esto que contribuyes para generar el debate. Amigos, amigas que han estado pendientes, revísense con especial atención esta propuesta que tiene Jean Paul y dice eh, regresar quizás a holocaustos que pasaron anteriormente como humanidad, no habremos aprendido nada. Quizás hay que mirar otras soluciones, quizás De acuerdo. disruptivas, es decir, que nos muevan el piso, nos muevan nuestras creencias
nos muevan lo que pensamos y este set de desquitarnos de venganza que andamos a cargar como sociedad, volvamos a lo básico, a la cooperación, a la solidaridad, al desprendimiento y al alegrarnos del éxito ajeno, que como comunidad, Jean Paul nos dice, nos hace mucha falta sentirnos identificados. Gracias, hermano, nuevamente por estar aquí. Gracias a ti. Un fuerte abrazo para ti, para la audiencia de tu programa, pues para la gente también de Loja. Yo no sé, ya que siempre, siempre visito, que siempre voy, muy agradecido por las oportunidades que me han generado, así que esperemos también volver pronto. Te mando un abrazo y espero que estés muy bien. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por conectarse a Cracks Negocios y Networking. Soy Marlon Tandazo Palacio y desde el sur del Ecuador, desde Loja, les digo hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao, chao. Suerte. Gracias.